¿Quién es el Espíritu Santo según la Biblia? El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, Dios Padre, Dios Hijo Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Es Dios mismo, no una fuerza impersonal. Tiene voluntad, emociones, intelecto y poder. Jesús lo prometió como consolador. ¿Desde cuándo existe el Espíritu Santo? Desde la eternidad. El Espíritu Santo no fue creado, ya que es Dios. En Génesis 1 se le menciona como el Espíritu que se movía sobre la faz de las aguas, participando en la creación. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la creación? En Génesis 1, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, participando activamente en el ordenamiento de la creación. También se le atribuye dar vida a los seres humanos. ¿Qué dijo Jesús sobre el Espíritu Santo? Jesús prometió al Espíritu Santo como otro consolador que estaría con los creyentes para siempre. También dijo que el Espíritu guiaría a toda verdad. ¿Qué significa que el Espíritu Santo sea nuestro consolador? Significa que el Espíritu Santo consuela, fortalece, anima y guía a los creyentes en medio de la aflicción. Es el Paracletos, el que está al lado para ayudar. ¿Cómo se manifestó el Espíritu Santo en Pentecostés? En Hechos 2, el Espíritu Santo descendió como un viento recio y lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno, llenándolos de poder y haciéndolos hablar en otras lenguas. ¿Qué ocurrió en los creyentes cuando recibieron al Espíritu Santo en Pentecostés? Fueron llenos del Espíritu, hablaron en lenguas y proclamaron las maravillas de Dios. También comenzaron a actuar con valentía, poder y unidad. ¿Cómo se recibe el Espíritu Santo? Se recibe por medio de la fe en Jesucristo. Al creer en Él como Señor y Salvador, el Espíritu Santo habita en el creyente. ¿Qué significa ser sellado con el Espíritu Santo? Significa que el creyente ha sido marcado como propiedad de Dios y tiene una garantía de su herencia eterna. ¿Qué produce el Espíritu Santo en la vida del creyente? Produce el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. ¿Cuál es la diferencia entre el bautismo y la llenura del Espíritu Santo? El bautismo es el acto inicial de recibir al Espíritu al creer. La llenura es continua, y significa estar bajo su control y dirección. ¿Qué significa blasfemar contra el Espíritu Santo? Es rechazar deliberadamente la obra del Espíritu que testifica de Cristo, atribuyéndola al diablo. Jesús dijo que este pecado no sería perdonado. ¿Puede una persona perder al Espíritu Santo? El creyente verdadero está sellado hasta el día de la redención. Sin embargo, puede entristecer al Espíritu y perder su guía y poder. ¿Qué dones da el Espíritu Santo? Da dones espirituales como sabiduría, ciencia, fe, sanidades, milagros, profecía, discernimiento, lenguas y su interpretación. ¿Cuál es el propósito de los dones del Espíritu? Edificar el cuerpo de Cristo, servir a los demás y glorificar a Dios. ¿Qué es caminar en el Espíritu? Es vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, dejando que el Espíritu guíe nuestras decisiones, carácter y acciones. ¿Qué significa ser guiado por el Espíritu Santo? Significa seguir la dirección y voz del Espíritu en nuestras decisiones, obedeciendo su palabra y consejo. ¿Cómo se entristece al Espíritu Santo? Cuando pecamos, cuando actuamos con amargura, ira, gritería y toda malicia. ¿Puede el Espíritu Santo hablar? Sí. El Espíritu habla a los creyentes, intercede, enseña y testifica de Cristo. ¿Cuál es la función del Espíritu en la oración? El Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles cuando no sabemos qué pedir. ¿El Espíritu Santo habitaba en el Antiguo Testamento? Sí, aunque de manera diferente. Venía sobre ciertos individuos para tareas específicas, pero no habitaba permanentemente. ¿Qué papel tuvo el Espíritu Santo en Jesús? Jesús fue concebido por el Espíritu, ungido por el Espíritu y guiado en su ministerio por él. ¿Qué relación hay entre el Espíritu y la palabra de Dios? El Espíritu inspiró las Escrituras y nos ayuda a entenderlas. ¿Qué significa apagar al Espíritu? Significa resistir su obra y dirección en la vida del creyente. ¿Cuál es el fruto más importante del Espíritu? El amor, ya que de él se desprenden todos los demás frutos. ¿Cómo saber si alguien tiene el Espíritu Santo?
Por sus frutos, obediencia, fe en Cristo, amor a los demás y vida transformada. ¿Puede el Espíritu Santo vivir en una persona no creyente? No. El Espíritu habita solo en quienes han creído en Jesús. ¿Cuál es la evidencia de la llenura del Espíritu? Una vida santa, amor, obediencia, servicio y poder para testificar. ¿Puede una iglesia ser dirigida por el Espíritu Santo? Sí. Una iglesia que ora, estudia la palabra y busca la voluntad de Dios puede ser guiada por el Espíritu. ¿Qué hace el Espíritu Santo en la conversión? Convence de pecado, justicia y juicio, regenera al pecador y le da nueva vida. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en la santificación del creyente? El Espíritu Santo obra activamente en la vida del creyente para hacerlo más semejante a Cristo. Esto se llama santificación progresiva. Él transforma nuestro carácter, nos corrige, nos enseña a vivir en santidad y pone en nosotros el deseo de obedecer la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses 2, Pablo dice, Dios os escogió desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Cómo intercede el Espíritu Santo por los creyentes? En Romanos 8 se enseña que el Espíritu intercede por nosotros en nuestras oraciones. Cuando no sabemos qué decir o cómo orar, Él ora por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Esta intercesión es perfecta porque el Espíritu conoce la voluntad de Dios y ora en armonía con ella. ¿Cuál es la relación entre el Espíritu Santo y la unidad de la Iglesia? El Espíritu Santo une a todos los creyentes como un solo cuerpo en Cristo. Él rompe barreras sociales, culturales y raciales. En Efesios 4, Pablo exhorta a guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando los creyentes se rinden al Espíritu, viven en armonía, sin divisiones ni conflictos carnales. ¿Cómo guía el Espíritu Santo las decisiones del creyente? El Espíritu Santo nos guía mediante la palabra de Dios, la oración, la conciencia santificada y la paz interior. También puede usar circunstancias o incluso otros creyentes para confirmarnos su voluntad. En Hechos 16, vemos que el Espíritu impidió a Pablo ir a ciertas regiones porque tenía otro plan para él. Esto muestra que la guía del Espíritu puede ser muy concreta. ¿Cuál es el peligro de resistir al Espíritu Santo? Resistir al Espíritu significa desobedecer su dirección, ignorar su voz o vivir deliberadamente en pecado. En Hechos 7, Esteban acusó a los líderes judíos de siempre resistir al Espíritu Santo, como sus antepasados. Esta resistencia lleva al endurecimiento del corazón y a la pérdida de sensibilidad espiritual. ¿Por qué es importante depender del Espíritu Santo en la predicación del Evangelio? Porque el poder del mensaje no está en la elocuencia humana, sino en la acción del Espíritu. En 1 Corintios 2, Pablo dijo que su predicación no fue con palabras persuasivas, sino con demostración del Espíritu y de poder. Solo el Espíritu convence a los oyentes y abre sus corazones, como ocurrió con Lidia en Hechos 16. ¿Qué significa vivir en el Espíritu y no en la carne? Vivir en el Espíritu es dejar que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida. La carne representa nuestra vieja naturaleza pecaminosa. Pablo enseña en Gálatas 5 que hay una lucha entre ambos. Vivir en el Espíritu implica crucificar los deseos de la carne y seguir la voluntad de Dios cada día. ¿Puede el Espíritu Santo dar sabiduría en decisiones difíciles? Sí. En Isaías 11, se menciona que el Espíritu de Dios es espíritu de sabiduría, inteligencia y consejo. Santiago 1 dice que Dios da sabiduría a quien la pide. El Espíritu ilumina nuestra mente y corazón para discernir lo correcto en momentos de incertidumbre. ¿Qué significa que el Espíritu Santo nos da testimonio de que somos hijos de Dios? En Romanos 8, se nos dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Esto significa que el creyente experimenta una certeza interna, profunda y personal de que pertenece a Dios. No es una emoción pasajera, sino una seguridad espiritual otorgada por el Espíritu. ¿Qué efecto produce el Espíritu Santo en la adoración cristiana? El Espíritu Santo inspira y dirige una adoración verdadera, centrada en Dios. Jesús dijo en Juan 4 que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. El Espíritu nos lleva a glorificar a Cristo, a rendirnos con sinceridad y a conectarnos con Dios más allá de lo externo. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en los momentos de sufrimiento? El Espíritu consuela y fortalece al creyente en medio del dolor. Nos recuerda las promesas de Dios y nos da paz que sobrepasa el entendimiento.
También nos ayuda a mantener la esperanza y a confiar en la soberanía de Dios, como lo hizo con Pablo en sus aflicciones. ¿Qué significa estar lleno del Espíritu Santo? No significa tener más del Espíritu, sino estar completamente bajo su control. En Efesios 5, Pablo dice sed llenos del Espíritu, usando un verbo en tiempo continuo, lo que implica un estado constante de rendición y dependencia. Estar lleno del Espíritu produce gozo, alabanza, gratitud y humildad. ¿Qué rol tiene el Espíritu Santo en el juicio final? El Espíritu Santo es quien ha testificado de Cristo y ha obrado en los corazones humanos. Aquellos que rechazaron su obra serán juzgados por su incredulidad. Además, el Espíritu reveló la palabra que será usada como base del juicio. ¿Puede el Espíritu Santo dar visiones o revelaciones hoy en día? Sí, pero siempre deben estar sujetas a la palabra de Dios. En Joel 2, Dios promete derramar su Espíritu y que habrá sueños y visiones. Sin embargo, un Juan 4 exhorta a probar los espíritus para ver si son de Dios. El Espíritu nunca contradice la Escritura. ¿Puede alguien tener dones espirituales y no tener una vida guiada por el Espíritu? Lamentablemente, sí. En Mateo 7 Jesús dice que muchos harán milagros en su nombre, pero no los reconocerá. Los dones no prueban madurez espiritual. El fruto del Espíritu es la verdadera evidencia de una vida guiada por Él. ¿Cómo fortalece el Espíritu Santo nuestra fe? El Espíritu nos recuerda las promesas de Dios, nos revela su fidelidad pasada y nos guía a la verdad. La fe crece cuando escuchamos la palabra y el Espíritu es quien ilumina esa palabra en nuestro corazón. ¿Qué significa andar en el poder del Espíritu? Significa vivir y servir bajo la fuerza sobrenatural del Espíritu, no con recursos humanos. En Hechos 1, Jesús prometió poder para ser testigos. El poder del Espíritu capacita al creyente para vencer el pecado, predicar con valentía y perseverar en las pruebas. ¿Por qué el Espíritu Santo glorifica a Cristo? Porque esa es una de sus principales funciones. En Juan 16, Jesús dijo: Él me glorificará. El Espíritu no busca protagonismo, sino que revela a Cristo, exalta su obra redentora y lleva a los creyentes a amarlo y seguirlo. ¿Qué papel tiene el Espíritu Santo en la segunda venida de Cristo? El Espíritu prepara a la Iglesia como una novia pura para el regreso de Cristo. En Apocalipsis 22, el Espíritu y la esposa dicen: ven. El Espíritu crea en los creyentes un anhelo profundo por la venida del Señor y los santifica en espera de ese día. ¿Cuál debe ser nuestra relación diaria con el Espíritu Santo? Debe ser de rendición, comunión, obediencia y dependencia. El creyente es llamado a caminar en el Espíritu, ser guiado por Él, vivir en su poder y no contristarlo. El Espíritu es nuestro amigo, maestro, guía, consolador y defensor. Desarrollar una relación íntima con Él transforma por completo la vida cristiana.